Hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Bendiciones para todos los que se están conectando, los que se conectarán en breve. Comparta esta enseñanza, comparta este video para que sea de bendición, no solo para su vida, sino para la de otros. Amén. Comparta este video. Vamos a tocar brevemente, voy a tocar con la ayuda del Espíritu Santo de Dios un tema, voy a traer una respuesta de parte de Dios, una enseñanza, amén, sobre algo, una pregunta muy común en el corazón de muchas personas que asisten a innumerable cantidad de congregaciones a nivel mundial. Y esta pregunta es esto va a levantar mucha espuma, amén, pero comparta este mensaje para que sea de bendición para otros. Y la pregunta es esta: ¿necesariamente tienen los hijos de los pastores que heredar sus ministerios? Mire qué tremendo. ¿Se ha preguntado usted alguna vez, usted que asiste a una congregación, usted ha pensado esto? ¿Ha traído esta incógnita a su espíritu, a su corazón? ¿Que será que es correcto que siempre los hijos de los pastores hereden sus ministerios? Amén. Es bíblico esto, es correcto que todo hijo de pastor continúe la obra de su padre. Amén. Pues bien, comparte este mensaje, por favor. Yo voy a responder esta pregunta, amén, y la voy a hacer en el diseño de Dios, amén, bajo la instrucción del Espíritu Santo, amén. Y es que hay muchas personas que en gran manera ven con desagrado, o al menos con resignación, digamos, la forma como muchas iglesias se van convirtiendo en algo parecido a una mafia o a una dinastía, amén, donde sí o sí, escúcheme esto, donde sí o sí, sin importar el estado espiritual, sin importar el nivel de compromiso, sin importar la santidad y sin importar aún siquiera la voluntad perfecta de Dios, ellos traspasan a como dé lugar las responsabilidades ministeriales y pastorales a sus hijos o a sus familiares. Mire qué tremendo esto, amén. Comparta este video, amados, porque esto lo vemos a nivel mundial, en muchas congregaciones de todos los tamaños, de las grandes, medianas, pequeñas, amén, donde los pastores, donde los padres, donde los pastores gobernantes, cuando llegan a cierta edad, ellos necesariamente sienten la obligación y buscan la manera de que, como sea, quienes sigan al frente de ese ministerio sean sus hijos. ¿Es esto correcto, pastor? Aún cuando tú ves que los hijos de estos ministros son hombres y mujeres de deshonra, son hombres y mujeres de desobediencia, son hombres y mujeres que no tienen ningún buen ejemplo para la congregación ni para el reino de Dios, pero aún así, escúcheme esto, los pecados de las demás personas en la congregación, estos pastores la sacan en público. Amén. Y dicen, esta persona, esto aquí, ha fornicado y por eso no va a estar más prestando servicio. Los humillan, los exponen en público, amén. Pero cuando el que cae, cuando el que peca o la que peca es su hijo o es su hija, ahí no hay el mismo trato con ellos. Allí hay un silencio, allí hay una restauración en el secreto y en la intimidad del Señor, y todo es con pañitos de agua tibia. Y entonces esto, lo que era un pecado así de grande, de destrucción para otros, ¿verdad?, para sus hijos es una falla, es un error, es un desliz. Mira el nivel de hipocresía que hay en las iglesias hoy a nivel pastoral, amén. Veamos lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra del Señor en medio de todo esto, amén. ¿Es correcto que siempre los pastores le pasen la batuta a sus hijos? ¿Eso es lo que Dios espera? Mira lo que dice la palabra en Mateo 22:14. Quiero invitarlo a que vaya conmigo a Mateo 22:14. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque muchos son los llamados, o muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. Breve ese verso. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces, yo veo acá con demasiada claridad, amén, y comprendo, como dice, Dios llama, abro comillas, a muchos. Dios llama a muchos. Escúcheme esto, no a todos. Dios llama a muchos,
no a todos. Entonces, partiendo de ese principio, ¿qué le hace pensar a muchos pastores que necesariamente sí hay una excepción en la palabra, que sí todo hijo de pastor es llamado a pastorear? Eso es mentira, eso es un engaño. Eso puede convertirse en una trampa de Satanás dentro de la iglesia de Jesucristo. Amén. Entonces, Dios llama a muchos, no a todos. Es un principio en la palabra. Amén. Y cuando se hace referencia a este tipo de llamado particular, acá en Mateo 22:14, amén, no es a ese llamado al servicio. Porque ciertamente todos, usted que está ahí, usted que va a ver en diferido en otro momento este vídeo, ¿verdad? Entenderá que todos, usted y nosotros, todos estamos llamados a servir a Dios, todos, sin excepción, ¿verdad? Pero al tipo de llamado que hace relación este Mateo 22:14 es al llamado a asumir una responsabilidad ministerial de las que Dios ha establecido en Efesios 4. Amén. A ese tipo de llamado es donde Dios llama a muchos, convoca a muchos, pero comienza a ver la hoja de vida de ellos, comienza a ver la manera como ellos han venido ajustando su vida para poder hacerse competentes en ese llamado, para poder hacerse aptos, para poder ser elegibles, amén, en ese llamado. Y aunque el sueño y el anhelo de un padre siempre será que su hijo continúe la obra que ellos comenzaron, ¿verdad? Sería lo menos incorrecto, sería hasta erróneo pensar que siempre un hijo está destinado a suceder en el cargo o en la posición a sus padres, y más cuando hablamos de cargos ministeriales. Amén. Y esto, déjeme decirle a usted que me escucha, esto es muy, muy complicado. Esto es demasiado grave. Amén. Es algo que le hace y que le termina y que le ha venido haciendo por mucho tiempo demasiado daño al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Porque se trata al fin, el trasfondo de todo esto que le estoy hablando, esto se trata de hombres imponiendo su deseo, hombres imponiendo su voluntad por sobre la voluntad y el deseo de Dios, que fue quien en definitiva los puso a ellos en ese lugar. Amén. Si son autoridad hoy día en ese lugar, en esas congregaciones, es porque Dios los puso. Amén. Pero hoy día quieren transgredir esa ley y quieren colocar a los que ellos quieren, no a los que Dios ha planeado que ocupen esos lugares. ¡Ah, qué tremendo! Yo no sé si usted que está ahí en este lugar está entendiendo esta palabra. Amén. Por favor, comparta esta, aprenda de esto, sea instruido por el Espíritu de Dios y comparta para que otros también lo sean. Sabe que no siempre el hijo o la hija de un pastor es el destinado por Dios para continuar un ministerio. No siempre, déjeme decirle. ¿Por qué, pastor? Por varias razones. Y déjeme decirle, y mucho menos cuando vemos cada día de forma más común en las iglesias de hoy, ¿verdad? Por ahí en todos lados, a pastores que le exigen a los miembros mucho más de lo que ni siquiera le piden a sus hijos. Le exigen la honra, la obediencia, el respeto, la búsqueda, la intimidad, el compromiso con las cosas del reino de Dios que no tienen ni siquiera sus hijos. Amén. Entonces, vea lo que pasa. Y esto hace mucho daño en la iglesia. Pero cuando miramos más allá, con una lupa, más en el detalle, no solamente encontramos eso, no solamente encontramos a pastores que son duros con el pecado de la iglesia, pero cuando el pecado lo cometen sus hijos, todo es calladito. Que son duros exigiéndole a la iglesia compromiso, a los líderes, a los miembros, pero los hijos son unos desordenados, son desobedientes, son altivos, son orgullosos, son groseros, son de deshonra. Entonces, a pesar de todo eso, de que tienen hijos así, misteriosamente, escúcheme esto, misteriosamente, son los hijos de estos pastores los que están y permanecen liderando grupos. Son los hijos desobedientes, altivos, orgullosos, de deshonra, de todo lo incorrecto de estos pastores, quienes tienen cargos de autoridad dentro de la congregación, aunque no tienen buen testimonio, aunque no demuestran compromiso con el reino de Dios, aunque no tienen honra con sus padres, aunque faltan el respeto no solamente a sus padres, sino a Dios mismo. Amén. Entonces,
El ministerio, déjeme decirle, no es una herencia. El llamado ministerial no es una herencia. El ministerio es una asignación dada exclusivamente por Dios. Escúcheme esto, aprenda esto y lleves esto en su corazón. El ministerio, el llamado ministerial no es algo que Dios es como un palo. Yo lo usé en mi vida, ya se lo paso al otro y tome hasta que no. Es una asignación dada exclusivamente por Dios, no por los hombres. El llamado ministerial es una asignación dada por Dios y no por los hombres. Pues en el libro de Efesios 4, escúcheme, en el mismo Efesios capítulo 4, en los versos 9 al 11, Efesios capítulo 4, los versos del 9 al 11, Dios deja claramente establecido esto que le estoy diciendo. Amén. Y esto es un principio inamovible del reino de Dios, que el que da los llamados es Dios, no el hombre. Amén. Eso está claramente establecido ahí. El problema con estos pastores, nombrando pastores, amén. El problema con estos pastores, nombrados por pastores y no por Dios. Qué tremendo esto. Pero tomo agua. El problema con estos pastores que han sido nombrados por pastores y no por Dios es que, escúcheme esto, Dios jamás ungirá nada ni a nadie que no hubiera sido llamado y escogido por Él. Qué tremendo esto. Gloria a ti, Señor. Amén. Así el hombre le hubiese ungido y le hubiese regado 20 litros de aceite y hubiera hecho la oración y le hubiera dicho: yo te pongo de lo que di, yo te cedo a ti mi capa y te cedo mi bastón y te cedo mi silla. Y es que la silla que usted tiene como ministro, si fue nombrado por Cristo, esa silla no es suya. Esa silla es de Dios y Dios determina quién la va a ocupar, quién lo sucederá a usted en ese cargo. Amén. Entonces el problema con pastores nombrados por pastores y no por Dios es que Dios nunca los va a ungir a ellos. Los ungirá el hombre, pero Dios no. Amén. Porque Dios nunca unge algo que Él no ha llamado y que Él no ha escogido. Gloria a Dios. ¿Por qué tiene que imponerse el deseo de un pastor de que su hijo o que su hija herede su ministerio, si éste no ha sido llamado, si ésta no ha sido llamada, si éste no ha sido calificado, si ésta no ha sido calificada, ni mucho menos aprobada por Dios para poder realizar o cumplir esa asignación? ¿Por qué tiene que obligatoriamente cumplirse el deseo impuesto de un pastor? De que el que tiene que seguir en el ministerio, el gran edificio, todas las sillas, tienen que heredarla. ¿Por qué un hombre va a heredar lo que es de Dios? Amén. Y la respuesta a esto es sencilla: porque ellos no quieren soltar el poder que ese ministerio representa en sus manos. Amén. Por eso ellos se aferran a esos ministerios y no quieren soltarlos de alguna manera. Entonces se escudan en que esto es un llamado ministerial de familia. Esto es una generación como los levitas, ¿verdad? Todo, ¿verdad? O sea, levita la obediencia, levita la búsqueda, levita el compromiso, pero aún así asumen la posición. Amén. Entonces, ¿por qué tiene que imponerse el deseo de un pastor de que su hijo o su hija sea quien continúe el ministerio? Amén. Cuando Dios no es a la voluntad. Es sencillo, porque ellos no quieren soltar el poder que ese ministerio representa en sus manos. Amén. No quieren soltar esas fortunas que ganan. Amén. En diezmos manipulados, en ofrendas manipuladas. Amén. ¿Por qué quieren entregar en manos de un Saúl lo que Dios tiene destinado para un David? Aleluya. Gloria a Dios por eso. Amén. ¿Usted está entendiendo esto, amado? ¿Está entendiendo usted en el Espíritu esto? ¿Por qué esos pastores quieren entregar en manos de un Saúl lo que Dios tiene destinado para un David? Pastores entregando pastorados, pastores entregando congregaciones en manos de hijos y de familiares que son desobedientes, que son de deshonra, que son de mal testimonio en sus hogares y en su comunidad. Cuando Dios, escúcheme, cuando Dios, que es el verdadero dueño de ese ministerio, no ha dicho nada, no ha dado una orden, no ha dado una dirección en cuanto a ello. ¿Sabe cómo se llama eso, amados? Eso se llama corrupción ministerial. Eso no tiene otro nombre sino corrupción ministerial.
Ellos solo quieren asegurar a como dé lugar el bienestar de los suyos, aunque Dios los haya desechado. Aleluya. Siento a Dios. Espere ver. Amén. Corrupción ministerial. Ellos lo que quieren es un seguro de vida, ¿verdad? Que la fortuna y la buena vida, ¿verdad? Y que ellos han tenido sus carros, sus casas, las quincas, las propiedades, los terrenos, todo lo que han conquistado, todo de lo que han robado al pueblo de Dios, pues que también sus hijos continúen robándole un poco más al Señor y al pueblo del Señor. Amén. Por eso, estas cosas, o por eso y por otras cosas más, es que las congregaciones sufren. Por eso terminan en fornicación esos ministerios, esos pastores escogidos por pastores y no por Dios. Por eso terminan en fornicación, por eso terminan en adulterio, por eso terminan en división. Amén. Porque su fundamento jamás fue la roca que es Cristo. Y por ende, no es Él quien los sujeta con su diestra de justicia. Amén. Que se sujeten ellos como puedan, si se escogieron entre ellos. Amén. Entonces son pastores que no se sujetan a nadie, son líderes que no se sujetan a nadie, pero pretenden que los demás sí lo hagan con ellos. Y en el reino de Dios, para ser alguien de autoridad, debe estarse bajo autoridad realmente. Yo te voy a decir esta noche, estoy terminando, por favor, espero que esto sea de bendición para usted, comparta este video. Eso que esa gente dice, sí, amén, 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 pero pocos lo comparten. Comparta este video. Yo te voy a decir esta tarde de parte de Dios las dos cosas más difíciles de lograr en este mundo. ¿Usted quiere saber cuáles son las dos cosas más difíciles de lograr en este mundo? ¿Quiere saberlo? Ok. Número 1. Conseguir la unción. Estoy nombrando las dos cosas más difíciles de alcanzar acá en el mundo. Número 1, conseguir la unción. Y número 2, mantenerla. Esas son las dos cosas más difíciles de alcanzar por un creyente acá en la tierra. Porque la unción es la confirmación de parte de Dios al mundo y a los demonios de que alguien, abro comillas, es su hijo amado, es su hija amada, y que Él tiene complacencia con él o con ella. Aleluya. Escúcheme. Yo no sé, yo siento a Dios en esta tarde. Estoy prendido, espérate. Escúcheme, la unción es la confirmación de parte de Dios al mundo. Todos lo pueden ver, hasta los impíos y mucho más los demonios. Amén. De que alguien ha sido confirmado por Dios, o de que la puerta de los cielos se ha abierto y ha salido esa voz de papá que dice, él o ella es mi hija amada y sobre ella tengo, o en ella tengo complacencia. Amén. Eso es una de las características de los sellos que establece la unción en la vida de alguien. ¿De qué sirven hombres ungidos por hombres, pero desechados por Dios? Aleluya. Aleluya. Y de eso están llenos los púlpitos. De eso están llenas las iglesias. Aunque sean multitudinarias, hay muchas iglesias, amados, de hombres ungidos por Dios, pero desechados, de hombres ungidos por hombres, pero desechados por Dios. Los ministerios sí pueden eventualmente heredarse. Escúcheme esto, los ministerios pueden eventualmente heredarse a los hijos. Amén. Pero las señales de cuando esto es un diseño de Dios, esas señales son muy claras. Cualquier persona sin tener discernimiento, sin tener estudios, sin tener, no sé, discipulado, sin tener una intimidad tan poderosa con Dios, lo puede entender. Porque el pretendiente, el que desea seguir tomar ese testimonio, ese caminar, continuar con esa obra, tiene que ser, o es alguien que lleva una vida de integridad ante Dios, es alguien que lleva una vida de servicio ante los demás. Porque una característica, una característica de alguien que ha sido designado, que ha sido escogido por Dios para suceder en un ministerio, es alguien que vive en integridad ante Dios y en servicio ante los demás. Si no están esas dos cosas, no es un llamado por Dios, o por lo menos no ha sido un escogido todavía. Amén. Escúcheme, es alguien que lleva una vida de integridad ante Dios y de servicio ante los demás. Amén.
Son gente intachable. Pastor, ¿cómo yo conozco a alguien verdaderamente ungido? O a alguien verdaderamente ungida. Pastor, ¿será por las tremendas señales y los milagros y como predica y todo eso y todos los milagros que hace? ¿Será eso una característica, digamos, irrefutable de alguien que está verdaderamente ungido? Déjeme decirle que no. Amén. Los tremendos milagros y las señales que alguien pueda eventualmente hacer o mostrar no tiene nada que ver con que sea alguien ungido. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien tiene los dones bien agudizados, bien desarrollados, llega a una posición, ¿verdad?, donde esa persona puede incluso hasta hacer milagros sin Dios estar con él. Mire qué tremendo. Entonces nunca te impresiones porque alguien le pone las manos y sana, porque no, este es el elegido, este es el niño, ¿verdad? Este es el niño, ¿verdad? Porque este es el escogido, mire, eso pone la mano y sana a la gente, eso no, escúcheme, alguien ungido no necesariamente es alguien, amado, que puede hacer milagros, porque alguien con buenos dones puede hacer milagros sin Dios estar respaldándolo a él, déjeme decírselo, amén. Pero sí hay una característica intachable en medio de todo esto para reconocer a un hombre o a una mujer verdaderamente ungida. ¿Quiere saberla? Se la voy a compartir esta noche de parte de Dios. Una característica intachable que, mejor dicho, usted no dude cuando vea esto cuando pueda discernir esto en la vida de una persona. Es que es lo que permite entender que alguien está ungido o ungida es su testimonio. Amén. Es su testimonio. Y número 2, porque todos los demonios se le sujetan. Aleluya. Escúcheme esto. Mire qué tremendo. Por su testimonio y porque todos los demonios se le sujetan. Amén. Entonces, usted ve en sus pastores, en sus líderes, gente que cuando le habla un espíritu demoníaco sale, que cuando silencia un espíritu demoníaco se silencia, que cuando reprende un espíritu inmundo sale. Esos son señales inequívocas de que es alguien que Dios en verdad fue el que escogió, y al que Dios escoge lo unge. Ungir es separar, es apartar para el servicio. Amén. Y termino con esto. Amén. Saúl jamás vio a Jehová como su Dios. ¿Cómo así, pastor? Wow, eso nunca lo había escuchado. ¿Cómo que no? Si Dios, escúchame. Saúl jamás vio a Jehová como su Dios. Si usted ha leído la Biblia, usted se dará cuenta de esto que le estoy diciendo. Saúl nunca vio a Jehová como su Dios. Lo vio como el Dios de Samuel. Lo vio como el Dios de Israel. Pero David fue diferente. David sí lo vio como su Dios. David decía: Jehová, no apartes tu espíritu de mí. David era el que decía: Jehová es mi pastor. Amén. Y nada me faltará. Por allá en el Salmo 145, David decía: te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Amén. Nunca usted escuchó a Saúl hablando de Dios, que él era su Dios, que él era su Rey, que él era lo más importante en su vida. Pero ese Dios sí fue lo más importante en la vida de David desde pequeño. Él tuvo esa revelación de quién era Dios. Entonces nosotros podemos entender que Dios está en la boca de muchos pastores. Podemos entender, y me doy cuenta en el Espíritu, que Dios está en la boca de muchos predicadores, de muchos líderes, de muchos profetas, de muchos servidores, de muchos apóstoles, pero realmente en el corazón de muy pocos de estos mismos. Amén. En la boca de todos está, de la mayoría está Cristo, está Dios, pero en el corazón de muy pocos, déjeme decirle. Entonces, no necesariamente un ministerio tiene que ser heredado por un hijo natural, pero sí por un espiritual. Amén. Eventualmente Dios puede no desear, no ser su diseño, que el que reciba, el que siga la batuta de ese ministerio sea el hijo natural mío, pero puede escoger a un hijo que complazca el corazón de él, a un hijo espiritual de la casa, o eventualmente puede traer a alguien
Podría designar Dios de otra que traiga a esa casa y diga, este es el que vamos a ungir, este es el que va a continuar mi llamado, este ministerio, amén, esta iglesia. Así no estemos de acuerdo con eso, el dueño es Dios. El dueño de Mapive es Dios. El dueño de todas las congregaciones debería ser Cristo, por lo menos de Mapive es Él. No tengo nada que ver con las demás, amén. Entonces, si Jehová es rey, hace como quiere y con quien quiere. Si Dios es rey, un rey hace como quiere y con quien quiere. Entonces, quiero cerrar esta pequeña enseñanza con esta pregunta, para que usted se quede ahí meditando. ¿Querrá Dios hacerlo contigo? ¿Querrá Dios en verdad continuar un ministerio o comenzar un ministerio contigo? Quizá usted hombre, quizá usted mujer que me está viendo y escuchando en esta tarde, sea uno de esos miles, de esos cientos, de esos millones de llamados. Pero no será escogido y no será escogida hasta que no califique. Y para calificar a un llamado, ¿verdad?, hay que tener intimidad, hay que tener búsqueda, hay que renunciar al orgullo, hay que renunciar a la altivez, hay que ser hombres y mujeres de servicio, de excelencia, de compromiso, leales, de honra, constante, de fe. ¿Es usted uno o una de esas? ¿Querrá Dios hacerlo con usted también? Le dejo esta palabra de parte de Dios y espero que sea de mucha bendición para su vida y para la de todas sus generaciones. Dios le bendiga.